Buenos días, doctor. Buenos días, ¿Cómo doctor. están? ¿Cómo les ha ido? ¿Han estado bien? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Todo muy bien, gracias a Dios. Seguimos aquí todavía trabajando, estamos en el hospital normalmente yendo. Nosotros en este tiempo de pandemia hemos ido común y corriente al hospital y afortunadamente todo ha estado como muy bien. Gracias a Dios. Yo les mandé por ahí un comunicado donde se sacaban como las nuevas pautas para los encuentros que hiciéramos por medio de la plataforma. Y les decía que no hay necesidad, por ahí me enteré que algunos profesores les ponen problema porque llegaron un tiempito tarde. Entonces, en ese comunicado yo les decía que dieran un tiempo al principio y terminaran un poco antes para que la cosa se volviera como didáctica y cómoda para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, la idea es que no es que tiene que ser, por ejemplo, tenemos clase entonces a las 10 y tiene que ser a las 10 y si a las 10 no está, entonces ya cierra la sala. No, la idea no es esa, la idea es que siquiera que tengamos estos primeros momentos de catarsis, que podamos ahí como encontrarnos y hablar. Afortunadamente, pues, saber que ustedes tienen la posibilidad de estar ahí, yo tengo la posibilidad de estar aquí. Dios nos tiene todavía con salud y la posibilidad de poder compartir algunas experiencias. Ojalá que toda esta situación que ustedes están viviendo y la está viviendo el mundo en general, algún día podamos terminarla, que tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar en las aulas, volvernos a encontrar de frente para que podamos compartir muchas expresiones que son necesarias en el aprendizaje. Entonces, la idea es esa, no es que yo le dije a Felipe que me vaya contando cualquier dificultad que vayan teniendo, porque la idea no es que tiene que ser así, que no, que es que si no se conectan a esta hora ya no pueden estar. La idea es que no, y que las clases máximo sean de 2 horas. Y que esas 2 horas se tome un tiempito al final mientras todos llegan y un tiempo al final para que tengan tiempo si quieren hacer una pausa activa. Esa es como la idea. Y yo se los planteé a ustedes allá en un comunicado que sacamos desde la dirección del programa y la idea es compartir eso con todos los docentes. Ojalá que tengan este semestre, que tengan la posibilidad, aunque sea de esta forma virtual como estamos haciendo a nivel mundial, que tengan la posibilidad de aprender muchas cosas. Dios quiera, les reitero que tengamos la posibilidad de encontrarnos. Entonces yo me voy a permitir compartir con ustedes y más o menos como decirles cómo va a ser como la mecánica del núcleo integrador 3. Con el doctor Zapata, él les preguntó qué es lo que vamos a hacer. Pues la idea es que hoy hacemos como unos conceptos teóricos y el próximo miércoles un taller que hacemos en esas 2 horas, ustedes lo hacen allá desde la casa, ese taller me lo envía y ese taller es la nota de esa parte de infección de vías urinarias, para que todo el mundo tenga en cuenta. Y luego, cuando sea la evaluación de los temas, por ejemplo, me imagino que el doctor Zapata les hace como un parcial de 2 o los 3 temas, se les hace unas preguntas así puntuales donde se garantice que sí entendieron, que realmente están en competencia óptima de entender esto. Entonces yo les voy aquí a compartir esta presentación. ¿Sí la ven, muchachos? ¿Sí la ven? Señor. Sí, doctor. Sí. Entonces la idea es que podamos compartir esta presentación y que vamos mirando qué temas ustedes tienen ahí que puedan ser objeto de alguna discusión, para que los tengamos en cuenta aquí. Entonces, miren, lo que les decía, esta presentación es muy importante, o este tema, no digamos esta presentación, sino este tema de infección de vías urinarias en el embarazo es muy importante, porque ustedes a lo largo de ella van a ver que la infección de vías urinarias es una patología que de pronto puede ser muy frecuente en el embarazo, pero puede ser catastrófica.
porque esta infección de vías urinarias en el embarazo es la causante de producir abortos, partos prematuros, y esos partos prematuros, las consecuencias tan graves que tienen, pueden tener las consecuencias de un bajo peso al nacer, de una mortalidad perinatal, etcétera. Tiene también como consecuencia la ruptura prematura de membranas, y la ruptura prematura de membranas, pues si las membranas se rompen de forma prematura, terminando el embarazo, pues no tendríamos tanto problema. El problema básicamente es que se nos rompan las membranas con un embarazo pretérmino, se nos aumenta el riesgo de infección. Esta presentación yo se las voy a dejar para que la tengan allá, para que ustedes más o menos se guíen qué es lo que vamos a tratar. Entonces, la infección de vías urinarias en el embarazo, vamos a dedicar este capítulo pues acá para que ustedes entiendan realmente qué es esto. Miren ustedes que si miramos esta infección de vías urinarias, ojalá que esta es una señora en embarazo con un feto, y miren ese feto que ustedes ven ahí, ¿cómo lo ven? Feliz, hasta silbando, cantando. Pero la pregunta es que nosotros nos hacemos y que nos tendríamos que preguntar es, ¿y cómo sabemos nosotros como médicos qué efecto tienen las infecciones de vías urinarias en ese producto? ¿Qué problema me le va a dar esa infección de vías urinarias al embarazo y por ende al producto de la gestación? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar como a preguntarnos. Y no es fácil porque no hay facilidad. De lo que tenemos que prevenir, ¿qué es? Las infecciones de vías urinarias. Ese es el gran interrogante que nos pasa ahí entonces aquí. Esta infección de vías urinarias y el embarazo tiene una evidencia científica. Y esa evidencia científica es con la que nos tenemos que guiar. Nosotros no podemos hacer tratamientos empíricos. Pues sí, sí hay tratamientos empíricos para la infección de vías urinarias, como lo veremos, pero tenemos que mirar qué nos dice la evidencia científica acerca de la infección de vías urinarias para poder cómo la vamos a tratar. Fíjense ustedes que nosotros, para las infecciones de vías urinarias, la evidencia científica nos dice que la mejor calidad de la muestra que trata ya van a entender ustedes lo que es una bacteria asintomática en una mujer embarazada, que si nosotros detectamos esa bacteria asintomática, la evidencia nos ha demostrado que prevenimos el riesgo de un parto prematuro. Y el riesgo de un parto prematuro prevenido es grandioso para la salud pública, porque evitaríamos un bajo peso al nacer, un feto de pronto con dificultades respiratorias o un feto de pronto hasta con muerte, que es una muerte grave en salud pública, es muy grave la muerte de un feto. Entonces la evidencia nos dice que hay métodos fáciles y baratos para buscar esa bacteria asintomática. Por todo esto, entonces los expertos en el mundo recomiendan hacer tamizaje en todas las embarazadas. Primer concepto que les quiero que les quede muy claro. Toda mujer en embarazo debe realizarse un tamizaje para infección de vías urinarias. Eso le debe quedar muy claro. ¿Quién me quiere, adelantándonos un poquitico, decirme qué entienden ustedes por bacteria asintomática? ¿Quién me quiere decir? Pues que de pronto a la paciente en un parcial de orina sí se le van a detectar las bacterias, pero ella como tal todavía no tiene síntomas de que tenga una infección de vías urinarias. Exacto, que la paciente no tiene síntomas, pero que bacteriológicamente tiene bacterias. Yo les pregunto, ¿esas bacterias son graves? ¿Esa bacteria asintomática sería grave? Pues generalmente en el examen se reporta como una crucecita nomás y pues en personas normales no se trata y no es grave generalmente. Pues las personas pueden tener les quiero decir que la bacteria asintomática es muy grave. Ojo lo que les voy a decir. La bacteria asintomática es una situación, es un primer eslabón de las infecciones de vías urinarias. Y siempre, ojo,
siempre que haya bacteriurias asintomáticas, hay que tratarlas. Y más en el embarazo, siempre. No quiere decir que si yo me hago un examen, la única forma, o eso también les puedo decir, la única forma. ¿Qué significa? Lo decían ustedes ahora. ¿Qué significa una bacteruria asintomática? La presencia de bacterias sin síntomas. Luisita, ya no, que ellos escogieron otra sala, ya estamos en la sala. Gracias. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir la bacteria sintomática? La presencia de bacterias sin síntomas. Pero ojo lo que les voy a decir. Grábense, yo les estoy dando unos tics que se tienen que grabar. La única forma de hacer diagnóstico de bacteria sintomática es con un urocultivo. ¿Me entendieron? El paciente que se haga un parcial de orina, se encuentre en bacterias y no tenga síntomas, no es bacteruria sintomática. ¿Les quedó claro eso? La única forma de saber si tengo bacteruria sintomática, ¿cuál es el método diagnóstico? Urocultivo. Urocultivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda también claro ese otro concepto? Toda bacteruria sintomática que hay que hacer, tratarla siempre y máximo en el embarazo. ¿Les queda claro? Listo, muchachos. Pero una pregunta. Miremos algo de epidemiología. Miren ustedes que nosotros tenemos que en el embarazo, lo van a ver ustedes con Richard, me parece que tiene esa charla, donde dicen los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces nosotros tenemos unas variaciones del aparato geniturinario que explican por qué la infección urinaria constituye un segundo grupo más común en las mujeres. Y es así como la mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Es más frecuente las bacterias asintomáticas en las mujeres, incluso no embarazadas, que en hombres. ¿Quién me quiere decir la razón? Por el tamaño de la uretra, doctor, ¿no? Sí, señor, por el tamaño de la uretra, por el tamaño y la forma que tiene la uretra en la mujer. Entonces, nosotros aquí en esta epidemiología decimos que hay más o menos, se calcula que la infección urinaria, ojo a esto, afecta el 15% de todas las mujeres en todas las edades. Miren pues, de todas las mujeres en todas las edades, embarazadas o no, 15% están afectadas por infección de vías urinarias. Más o menos ese es como el promedio que nos da la estadística. Y ojo, que de este 15%, el 2% pueden presentar una recurrencia, que ya vamos a ver que es una infección de vías urinarias recurrente. Ya vamos a ver. Entonces, de uno, más o menos, miren que ese sería el 15% de todas las mujeres, infección de vías urinarias. Y de esas, el 25% pueden presentar una recurrencia, que también es muy grave. Y 1 al 29% de los embarazos se complican por una infección urinaria. Ojo pues en esto. De 1 al 29% se complican por una infección urinaria, siendo una de las complicaciones médicas más comunes de la gestación. Y eso de la gestación corresponde más o menos de todas las embarazadas que se enferman por infección de vías urinarias. 10% tienen que ir al hospital y son hospitalizadas. Porcentaje alto, quiere decir que cada 10 señoras se está hospitalizando una con infección de vías urinarias. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, durante la gestación, como yo les decía, se provocan una cantidad de cambios anatómicos, hormonales. Doctor, qué pena. Sí. Es que la diapositiva solamente se ve el título de epidemiología, no Sí. se ve nada más. Sí, ahí les va a quedar grabadito. No, Sí. sale todo negro, doctor. No, por eso, ahí les queda grabado. Ah, No, es solo que es el dice, título de la diapositiva. sí, solamente el título, Bueno, sí, les estoy hablando de la epidemiología. Listo, ¿Sí? doctor. Sí. Entonces, listo. Sí, Entonces, señor. durante la gestación, lo que yo les decía, hay una cantidad, graves en otra cosa que es muy importante, muchachos. Yo les dije,
¿Por qué la embarazada tiene más propensión a infección de vías urinarias? Porque ellas tienen unos cambios fisiológicos que la hacen más vulnerable a la infección de vías urinarias. Esa es la razón principal. Entonces hay unos cambios que ya les decía yo que eran anatómicos, ya les digo cuáles, unos hormonales y unos funcionales, que ponen a la gestante en alto riesgo de esa infección. Pero ojo, otro dato. Mire, yo siempre les digo, ojo, les doy los puntos claves. Ojo a esto que les digo. En el embarazo, por sí mismo, no incrementa la prevalencia de infecciones. ¿Me entendieron eso? O sea, que no quiere decir que el embarazo sea el que me incrementa las infecciones, pero sí incrementa la incidencia de las infecciones sintomáticas, particularmente las pielonefritis. Ya vamos a ver cómo se dividen las infecciones, que dividir las infecciones urinarias es una cosa muy fácil, es una cosa sencilla, y entre esas están las pielonefritis. Los factores de riesgo, entonces, para la infección de vías urinarias, ¿cuáles serían? Hay unos factores de riesgo que están descritos en la literatura. Las anomalías del tracto urinario, ojo, anomalías del tracto urinario que a veces nos damos cuenta solamente en el embarazo. Eso sería como un factor de riesgo. Antecedentes de infección en el tracto urinario recurrente, ese daría mayor incidencia para las infecciones. Anomalías funcionales del tracto urinario, retención urinaria, con una vejiga neurogénica, que van a ver que es vejiga neurogénica. En las diabetes mellitus está muy asociado a esto. Condiciones socioeconómicas bajas y actividad sexual activa. Eso son factores de riesgo que me aumentan entonces la posibilidad de hacer infecciones de vías urinarias. Vamos a ver los cambios anatómicos y fisiológicos en el tracto urinario en el embarazo. Entonces miremos, vamos a mirar qué cambios anatómicos hay que sean importantes para favorecer las infecciones de vías urinarias. Eso lo van a ver ustedes con Richard, pero aquí lo estamos mirando solamente desde el punto de vista para la infección de vías urinarias. Entonces tenemos en los anatómicos, vamos a ver que hay unos cambios fisiológicos en el riñón, en el ureter, en la pelvis, pero hablo de la pelvis urinaria, y en los cálices. Entonces fíjense ustedes que se presentan unos cambios que pueden favorecer la aparición en el riñón. ¿Qué pasaría? Siempre en el embarazo se aumenta el tamaño, por eso siempre se habla de las hidronefrosis que son fisiológicas, graves en eso. Hay un aumento del tamaño en el riñón. Y eso generalmente es como consecuencia directa de la hipertrofia y de la dilatación vascular. Y además por el incremento del agua. La mujer en el embarazo tiene un incremento en el agua, retención de líquidos, y esto hace aumentar el tamaño del riñón. Y por otra parte, en el ureter, la pelvis y los cálices lo que hacen generalmente se dilatan en un 90% de las gestantes. Y esas dilataciones principalmente se dan por unos cambios hormonales y mecánicos que ya les voy a decir. Entonces ahí tenemos qué cambios fisiológicos que favorecen las infecciones de vías urinarias. El agrandamiento del riñón, ureter, pelvis y cálices, que se pueden dar por cambios hormonales o por cambios mecánicos. Eso está claro. Estos cambios que les estoy hablando se relacionan entonces con el incremento hormonal. Ojo a esto, ustedes van a ver, cuando vean ahorita aquí la fisiología renal, se van a dar cuenta que especialmente aquí en el embarazo se aumenta la progesterona. Y esta progesterona, que es la que realmente está involucrada en estos cambios, provoca un cambio entonces en el tono y en el peristaltismo del sistema colector, llevando a una éstasis urinaria. Esto es lo que me produce. Entonces, les relaciono. Progesterona está relacionada con la éstasis urinaria. ¿Qué hace esto? Favorece
el reflujo hacia el riñón. O sea que por esta progesterona, por esta éxtasis que se está dando, se produce un reflujo desde la vejiga hacia el riñón nuevamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Para que ustedes tengan en cuenta que es muy importante tener en cuenta eso, y se dice que se le adiciona el efecto compresivo mecánico por el útero grávido. El útero grávido, cada vez que va creciendo, a partir de la segunda mitad del embarazo principalmente, entonces se incrementa ese factor mecánico allí. Entonces tenemos dos factores importantes: el hormonal, que principalmente está involucrado en la progesterona, y el mecánico a medida que va creciendo el útero. Pero la vejiga también está una disminución del tono muscular, incrementando su capacidad y disminuyendo la capacidad de vaciamiento y favoreciendo el reflujo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo? Entonces, allá vamos unos cambios anatómicos, ¿no es cierto? Riñón, ureter, pelvis y vejiga. Miren que la vejiga se disminuye el tono muscular. Todo eso está favorecido por la progesterona, tengan en cuenta ustedes eso. Y aunque no se presentan mayores modificaciones en la uretra, que relativamente es corta, uno de los factores claves, ojo a esto, que los factores claves para que favorezca las infecciones de vías urinarias es la génesis de la patogenia infecciosa urinaria, que ya vamos a ver cómo se da esa génesis. Vamos a mirar entonces también otros factores que son los funcionales. Es así, unos anatómicos que están relacionados con los hormonales y unos funcionales. Dentro de los funcionales, lo van a ver con Richard, ustedes van a dar cuenta que la filtración glomerular aumenta, siempre en la embarazada aumenta entre un 30 y un 50%. Aún en casos en los que la función renal está disminuida. Fíjense ustedes que la función renal está disminuida, pero la filtración glomerular se aumenta hasta un 50%. Y este aumento del incremento plasmático renal, ese es como el resultado del incremento plasmático renal, porque la mujer en el embarazo aumenta el volumen, 80% más o menos en el segundo trimestre y un 60% en el tercer trimestre. Entonces, fíjense ustedes que eso puede llevar a que esta filtración se aumente hasta un 50%, y aunque esa función renal está disminuida, acuérdense entonces que todo está dado por el incremento del flujo plasmático. Y se produce además cambios en la fisiología del túbulo renal, que se absorbe, ojo, más porcentaje de sodio filtrado, aumentando el sodio corporal y por lo tanto la retención de líquido. Entonces, fíjense ustedes que ustedes ya van entendiendo esto. ¿Por qué una mujer en embarazo hace retención de líquidos? ¿Por qué empiezan los edemas? Precisamente porque se aumenta, hay más porcentaje de reabsorción del sodio filtrado. Y esto aumenta el sodio corporal. Y esto es lo que me hace la retención de líquidos. La reabsorción de sustancias no electrolíticas, que es otro factor de riesgo, por el túbulo proximal, como la glucosa, los aminoácidos y las microglobulinas, disminuyen, lo que explica la aparición de glucosuria y la pérdida de proteínas en la gestante normal. Entonces, fíjense ustedes que en la gestante se pueden presentar aparición de glucosuria o aparición de proteinuria no patológicas en el riñón, porque se ha disminuido la reabsorción. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la orina excretada, ¿qué va a tener? Un pH mayor por el aumento de la excreción del bicarbonato, que aumenta la glucosuria y favorece la multiplicación bacteriana. Entonces, fíjense ustedes que lo que sí es muy cierto, por eso es muy importante que ustedes ahorita en este semestre aprendan a mirar muy bien cómo se lee un parcial de orina. Eso es fundamental. En el parcial de orina yo tengo que aprender a mirar el pH. ¿Qué sería mejor un pH en el parcial de orina? Pues un pH con la tendencia a la acidez, porque la acidez no me va a ayudar a favorecer infecciones de vías urinarias. Cuando el pH está muy alcalino, eso me favorece aparición de infecciones de vías urinarias. Y esa es una de las razones con las cuales uno le dice al paciente, tome mucho líquido, y en los jugos de líquido, ojalá que tome
jugos cítricos que le acidifiquen la orina, que ayuda a barrer las infecciones de vías urinarias y acidificar la orina. Entonces tengan en cuenta pues eso, que eso favorece la excreción mayoritaria de bicarbonato, favorece entonces el pH alcalino, eso favorece las infecciones de vías urinarias. ¿Les queda claro eso? Y otro cambio que se dice funcional a mi nivel de la médula renal, entonces el ambiente hipertónico impide la migración de leucocitos y la fagocitosis, la activación del complemento. Entonces fíjense que eso es otro cambio funcional que se da, que a nivel de la médula hay un ambiente hipertrófico, y al haber ese ambiente hipertrófico, esto es lo que me evita que haya migración de los leucocitos y que esos leucocitos hagan su efecto de la fagocitosis y que activen el complemento para combatir las infecciones de vías urinarias, como les voy a mostrar ahorita en la esquinita de cómo es el mecanismo de defensa. Entonces les queda claro esa parte de cambios anatómicos. Eso lo van a ver ustedes más fácil con Richard. Entonces, miremos, ¿cómo se define una infección de vías urinarias? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo se define? A ver, muchachos, ¿quién me quiere decir que es una infección de vías urinarias? A ver, ¿quién? No escucho. ¿Será que me fueron? Pues doctor, una infección bacteriana de las vías urinarias. Sí. Bueno, Camilo dice que es una infección de urinaria, una infección en las vías urinarias. ¿Listo? ¿Quién me define otra cosa a ver diferente? Pues es la presencia normal de microorganismos en la orina Es general. la presencia anormal de microorganismos en el tracto urinario. Eso es. Es una infección de vías urinarias, es eso. Porque pregunto, yo les hago una pregunta. Nosotros tenemos bacterias en el tracto urinario. Sí, doctor. Sí, doctor. Claro. ¿Y esas bacterias que tenemos en el tracto urinario, cómo se llaman? Las normales. La flora. La Biofilm. flora. Muy bien, Juliana, la flora, esa es flora. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Muchachos, eso es básicamente. Hay una bacteria, entonces esa es como la definición. Pero para mirar esa definición, yo quiero que vamos a aprender a clasificar la infección de vías urinarias. Vamos a clasificarla de acuerdo al compromiso clínico y anatómico. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Miren, pues, ¿cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificar una primera infección de vías urinarias en asintomática. Entonces, esa asintomática, les pregunto, ¿cómo es que se llama la infección de vías urinarias asintomática? Bacteruria asintomática. Perfecto. Le pregunto a usted mismo, ¿hay que tratarla? Sí, doctor. Claro, hay que tratarla. Eso les quedó claro entonces. Bacteruria asintomática y hay que tratarla. Ojo, Doctor, tengo una la pregunta. otra se llama, miren cómo se llama. Entonces, vamos a dividir la infección de vías urinarias en dos. Vayan tomando nota ya, en dos. Una se llama asintomática. Esa asintomática es la bacteruria asintomática. Ya quedamos claros, hay que tratarla. Y la otra infección de vías urinarias, ¿cómo la llamamos? Sintomática. Sintomática, eso es todo. Eso es todo. Pero la sintomática, ojo a esto que les voy a decir, la sintomática la vamos a dividir en dos. Una infección de vías urinarias alta y una infección de vías urinarias baja. Les pregunto, ¿cuál creen que es más grave? ¿La alta o la baja? La alta. La alta. Perfecto, perfecto. Tengan en cuenta eso siempre. Entonces, asintomática la vamos a llamar en cistitis y pielonefritis. Entonces, también les acabo de decir que se llaman altas y bajas.
Entonces, esas infecciones asintomáticas, ¿cuándo hablamos de asintomáticas? Cuando existe, ojo a esto, anoten, cuando existe la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en un urocultivo, en ausencia de signos y síntomas de infección urinaria. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Cuando hay una bacteruria asintomática, cuando se hace un urocultivo y en micción espontánea aparecen mínimo 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Pero muchos autores incluso dicen que eso hay que confirmarlo con otra muestra consecutiva. En la práctica clínica no lo hacemos. Una paciente que se haga un urocultivo y le salen 100.000 unidades formadoras de colonia y no tiene síntomas ni signos, se llama bacteruria asintomática. ¿Les queda claro eso? Ojo, que es muy importante. La bacteruria durante la gestación no varía en relación con la gestante, teniendo una frecuencia de 2 al 10% de las gestaciones. O sea que la bacteruria asintomática es muy baja en el embarazo. Y lo que sí podemos decir es que sin tratamiento médico, ojo, por eso es importante tratarlas, el 30% de esas bacteriurias asintomáticas desarrollan una cistitis. Y hasta de un 20 a un 40% desarrollan una pielonefritis durante la gestación. Y una pielonefritis durante la gestación es catastrófica, gravísima. Esa paciente, ojo, siempre que una paciente tenga una pielonefritis en el embarazo, debe hacer manejo hospitalario en lo posible. Entonces, fíjense ustedes que la bacteruria asintomática en el embarazo, hasta un 30% se pueden volver cistitis. Y de un 20 a un 40% desarrollan pielonefritis. Cuando la bacteruria asintomática se trata, disminuye marcadamente la frecuencia del desarrollo de la pielonefritis, encontrándose porcentajes muy bajos para desencadenar una afección infecciosa alta en el embarazo. Entonces, miren aquí, les hago el mismo ejemplo. Aquí hay necesidad de hacer tratamiento de la bacteruria asintomática, hay que tratarlas. La paciente con historia de infección urinaria o de bacteriurias que son asintomáticas recurrentes, tiene hasta un 10%. Las pacientes que hacen infecciones repetitivas pueden hacer una pielonefritis, una sepsis, hasta una muerte. Ojo con eso. Entonces, por eso se dice que siempre que una embarazada empiece control prenatal, en la primera visita, hay que detectar la mayoría de las bacteriurias asintomáticas. ¿Sí? Entonces, siendo más prevalente, por eso es importante, siempre recomiendan empezar controles prenatales en el primer trimestre. Entonces, es más prevalente encontrar esas infecciones de vías urinarias entre la semana 9 y 17. Ya ustedes van a ver, aprender a calcular edades gestacionales, fechas probables de parto, para que sepan. Entonces, nosotros aquí en el embarazo hablamos de semanas. Entonces, es más prevalente en la semana 9 a 17. Y ojo, que solo el 1% de las bacteriurias asintomáticas se adquieren en el embarazo. ¿Me entendieron este último concepto, muchachos? Es clave, es importante. Ojo. Entonces les pregunto, ¿las infecciones de vías urinarias en el embarazo principalmente están cuándo? ¿Cuándo se dan? De la novena, de 9 a 17 semanas. Ojo, lo que me está diciendo, eso es cierto. Se detectan básicamente en esa semana. Sí. Pero les vuelvo y les hago la pregunta. Las infecciones de vías urinarias, bacteriurias asintomáticas, principalmente en el embarazo, ¿cuándo se dan? Ahí se detectan, pero ¿cuándo se dan? Ojo, antes del embarazo. ¿Me entendieron ese concepto, muchachos? ¿Sí me lo entendieron? Sí, doctor, o sea, una paciente ya tiene que estar cursando con una infección asintomática y quedar embarazada para que tenga complicaciones. Exactamente, o sea, que la mayoría de las embarazadas, ojo a esto que les quiero complementar, la mayoría de las embarazadas
que se les detecta una infección de vías urinarias, ¿esa infección venía desde cuándo? Desde antes del embarazo. Desde antes del embarazo. Entonces es muy importante eso, muy importante. Ojalá que todas las mujeres, antes de embarazarse, se hicieran una infección de vías urinarias y, perdón, se hicieran un urocultivo, porque la mayoría, el 99% ya traen infección de vías urinarias y solo el 1% lo desencadenan el embarazo. Clave eso. Pero hay algunos autores que incluso dicen que entre el 25 y 50% de las pacientes embarazadas con bacteriuria sintomática tienen compromiso del tejido renal y pielonefritis silente, una pielonefritis ahí, y dañan el riñón. Ojo, pues, miren esto. Pues, entonces, vuelvo a mi teoría. Importantísimo tratar las infecciones de vías urinarias asintomáticas en el embarazo. Importantísimo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes, muchachos. Y después del parto, incluso, se calcula que más o menos una de cada 3.000 mujeres de estas pacientes desarrollan una falla renal. O sea que es muy grave no tratar una bacteria sintomática por el daño renal que puede hacer. Aunque los porcentajes son muy bajos, tienen que tener en cuenta eso. Y la presencia de bacteria sintomática ha sido relacionada con el compromiso médico obstétrico del embarazo, existiendo una controversia en el incremento de enfermedad hipertensiva. Se han relacionado infección de vías urinarias relacionada con la hipertensión asociada al embarazo. Hay muchos estudios de eso y muchas controversias. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Después, entonces, decimos que la infección de vías urinarias, las infecciones de vías urinarias, ¿cómo las vamos entonces nosotros a dividir? Ya se las dije. Infección de vías urinarias sintomática y asintomática. La sintomática es la bacteria sintomática. Y la sintomática puede ser o una pielonefritis que es alta o una cistitis que es una infección de vías urinarias baja. Entonces, ya les decía que si ustedes quieren hacer el diagnóstico, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer por intermedio de un urocultivo. Y si esa paciente le sale un urocultivo y esa paciente tiene síntomas irritativos bajos, eso es lo que es la cistitis aguda. Muchas veces la cistitis aguda es llamada la infección urinaria de la recién casada. Empiezan como con pinchera, con infección de vías urinarias. Esa es. Entonces ella se caracteriza por la presencia de síntomas urinarios de urgencia y disuria. Eso le da disuria. Estranguria, sienten estranguria, dolor durante la misión, causado por espasmo muscular de la uretra y de la vejiga. Esa es esa sensación de que le arde, le duele para orinar. Y es frecuente la presencia de malestar suprapúbico, pero es una infección de vías urinarias baja. Y a veces se puede presentar incluso hasta hematuria macroscópica y cambios característicos en la orina se puede presentar. Aunque hay cambios característicos en la orina, fíjense ustedes que sigue siendo una infección de vías urinarias baja, porque no hay sintomatología general ni sintomatología alta. Entonces se puede presentar incluso la hematuria, que es muy frecuente. Pero ojo a esto que les voy a decir. En la cistitis aguda, ojo, no hay presencia de síntomas sistémicos. Dígame un síntoma sistémico. Fiebre. Fiebre, muy bien. Y dolor costovertebral. Dolor dorso-lumbar, costovertebral. No hay esos síntomas. El paciente tiene una molestia suprapúbica, una molestia que le arde para orinar, pero no hay síntomas generales. Entonces, la cistitis generalmente, más o menos, ocurre en un 1% de las mujeres gestantes, mientras que el 60% de ellas tienen cultivo inicial negativo. Fíjense que puede tener un urocultivo negativo. Y hay una tasa de recurrencia alta aquí. Bueno, luego viene la pielonefritis, que son las infecciones de vías urinarias sintomática alta. Entonces, ocurre en el 2% de todos los embarazos. Se presentan estas pacientes síntomas de compromiso sistémico. Ojo, miren lo que les voy a decir. Miren los síntomas. Fiebre, náuseas, vómito, dolor en la región de los flancos a nivel de las fosas renales. Hasta el 85% están en los síntomas.
y en menor frecuencia se presentan síntomas urinarios bajos, como disuria, frecuencia urinaria y urgencia urinaria. O sea que cuando ustedes tengan esto, un paciente puede tener síntomas bajos, pero si tiene síntomas generales, se trata de una pielonefritis, para que tengan en cuenta eso. Y miren la cosa tan importante, ¿por qué puede ser catastrófico estas pielonefritis, estas infecciones de vías urinarias altas sintomáticas? Porque del 20 al 40% de los embarazos que cursaban con pielonefritis se complicaban con partos prematuros. Y eso es gravísimo. En el momento actual, las pielonefritis continúan siendo una patología muy importante para el parto prematuro, asociado, por ejemplo, a rupturas prematuras de membrana o hasta sepsis y hasta muertes de señoras. Entonces, el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento de las bacteriurias asintomáticas en el embarazo se acompañan siempre de disminución de la incidencia de pielonefritis. Podemos prevenir una pielonefritis si hacemos un buen tratamiento de esas bacteriurias asintomáticas. ¿Les queda claro? Miren la vulnerabilidad del tracto urinario en la mujer. Tenemos uretra corta, ya lo decían ustedes. Listo. Esa es una vulnerabilidad, la uretra corta. Otra vulnerabilidad, proximidad de la vulva, vagina y recto. Esa es otra vulnerabilidad que la mujer tiene para las infecciones de vías urinarias. Por eso es muy importante saber que la mujer tenga que hacerse una buena higiene. Eso hay que decírselo a las mujeres, obvia, a cualquier tipo de mujer, para las mujeres sin embarazo, con mayor razón. El coito, yo les hablaba de la cistitis de la recién casada, porque el coito es un factor de riesgo que da vulnerabilidad a las infecciones de vías urinarias. Y las pérdidas de estrógeno, generalmente las mujeres. Por eso es que las mujeres cuando están en periodo perimenopáusico, que ya empiezan a perder los estrógenos, y obviamente en el embarazo, se tienen mayor vulnerabilidad para que se presenten las infecciones de vías urinarias. Las pérdidas de estrógeno son muy importantes como un factor predisponente para ellas. Y las variaciones inmunológicas personales son muy importantes. Cada vez que nosotros tengamos una infección de vías urinarias, pues tenemos que mirar muy bien qué variaciones inmunológicas tiene esa persona, porque el sistema inmune nuestro nos tiene que defender de las infecciones de vías urinarias. Eso es claro. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? La relación, entonces, que las implicaciones clínicas ya las acabo de decir, que hay una estrecha relación entre la bacteruria sintomática y los partos prematuros, los bajos pesos al nacer, todas esas cosas, y más porque se tiene que unos porcentajes altísimos de estas bacteriurias asintomáticas terminan en un parto prematuro. Y eso es clave. La mayor parte de las infecciones de vías urinarias hay que tenerlas con mucho cuidado y por eso hay que tratarlas adecuadamente por las complicaciones que tiene el embarazo. Las infecciones urinarias han sido asociadas con rupturas prematuras de membranas ovulares. Yo siempre le digo a los internos, llegó una señora con 39 semanas sin trabajo de parto y rompió membranas hace 4 horas. Pídale un parcial de orina, porque una de las principales causas de rupturas prematuras de membrana son las infecciones de vías urinarias. Muchas veces otras implicaciones que puede tener esto son las fiebres puerperales, o sea, las fiebres en el puerperio. Puerperio es el periodo que queda después del parto. Entonces puede estar una fiebre puerperal. También se han relacionado infecciones de vías urinarias, como les decía yo a ustedes, con preeclampsia, eclampsia, con cuadros hipertensivos. Anemia materna, bajo peso al nacer y sepsis neonatal. Se han encontrado esas implicaciones. Y algunos estudios incluso han sugerido de microorganismos, que esos microorganismos pueden producir ácido araquidónico, fosfolipasa A y prostaglandinas, que juegan un papel muy importante en la maduración cervical y el incremento del calcio libre miometral. Porque fíjense ustedes que muchas de estas prostaglandinas lo que hacen es que maduran el cervix, y al madurar el cervix es lo que produce la dilatación y borramiento para que se presente un parto prematuro. Entonces, por eso es que es muy importante. Estas infecciones urinarias pueden incluso hacer complicaciones maternas también. Lo que yo les decía, gravísimo, un shock séptico, una sepsis, una insuficiencia respiratoria del adulto, unos trastornos hidroelectrolíticos.
y pueden producir incluso una insuficiencia renal. Ojo, hasta una muerte materna. Por eso es que cuando nosotros tenemos una pielonefritis, la señora tiene una pielonefritis, tiene un compromiso general muy severo. Los pacientes tienen que estar hospitalizadas en unidades de alta dependencia, comunidades de cuidados intensivos, debe estar hospitalizada. Esa señora hay que saber manejar los líquidos, hay que saber una cantidad de cosas que son muy importantes en ellos. Que hay implicaciones muy graves en esto. Ya ustedes saben ahorita por qué se pueden producir las infecciones de vías urinarias, con todos esos cambios anatómicos y fisiológicos que vimos, pero también miremos como la génesis, cómo se dan esas infecciones de vías urinarias, cómo se producen. Entonces, fíjense ustedes que las infecciones de vías urinarias tienen tres formas de producirse. Una vía ascendente, una vía descendente y por contigüidad. Entonces, la más frecuente es las vías urinarias ascendentes, lo que hablábamos ahora, la mala higiene, las bacterias que están en vagina, a veces ascienden, no deberían estar en parte renal, y así sucesivamente. Entonces, la vía ascendente es la más importante de todos, y es seguida por los gérmenes que anidan en la vagina o que llegan allí por alguna flora perineal. Entonces, la mujer se puede contaminar, llegan los gérmenes a la vagina y esa vagina es una forma ascendente. La forma descendente es donde los gérmenes alcanzan el riñón, que lo hacen generalmente por vía hemática o linfohemática, o sea, es una vía descendente. Difícilmente se producen en el riñón sano. Si nosotros tenemos un riñón sano, es difícil que se produzca eso. Pero por eso tenemos que la mujer tiene mayor vulnerabilidad para eso, por factores, se me puede presentar algunos factores que también se pueden presentar, como la obstrucción uretral y la isquemia renal, que pueden favorecerla. Entonces, muchas veces van a ver lo que yo les decía, que el riñón crece, hay una aderonefrosis, a veces puede presentar unas obstrucciones mecánicas allí. Y por contigüidad, donde el punto de partida del germen infectante fuera el intestino, también es muy infrecuente. O sea, por continuidad las vías urinarias en el intestino o en alguna zona puede haber un traspaso de bacterias, es muy infrecuente, la más frecuente entonces el ascendente. Como todas las infecciones al inicio del curso y el desenlace depende, obviamente, que ustedes saben, lo van a ver ahorita en este núcleo integrador, lo van a ver en microbiología, depende por la agresividad y la virulencia del microorganismo infectante. O sea, depende de dos cosas fundamentales. La agresividad que tenga el germen y el sistema inmune que nosotros tengamos, la respuesta inmune que tengamos. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos la capacidad del huésped infectado adecuada, pues se va a disminuir de cierto modo las infecciones o la capacidad para eso. Y como todas las infecciones al inicio del curso, deben de tener mucho cuidado con esto, hacerles un tratamiento temprano. Entonces ya sabemos esto. Vamos a ver los mecanismos de defensa. Miren la actividad microbiana de orina, que eso es normal. Nosotros tenemos una cantidad de cosas que nos van a ayudar para prevenir las infecciones de vías urinarias. Miren, en ese esquemita, yo les resumo cuáles son los mecanismos de defensa normal que tiene la persona. Entonces, resumámonos, con excepción de la mucosa uretral, el tracto urinario es resistente a la colonización de bacterias y está capacitado para eliminar gérmenes patógenos y no patógenos que lleguen a la vejiga. Y esto lo logran por diversos mecanismos, como los que les acabo de poner aquí en este esquemita. La actividad antimicrobiana de la orina. Entonces, la orina tiene una actividad antimicrobiana normal. Eso es normal que la tenga. La proteína, esta proteína que es muy importante, tal, esta proteína tiene una importancia porque se une a la Escherichia coli, que es uno de los principales patógenos, y precipita y evita la adhesión del tracto urinario. Esta proteína hace un papel muy importante en esto y es propio del organismo. Los mecanismos de barrido del tracto urinario. El tracto urinario hace mecanismos de barrido, por eso no nos convienen las colecciones de orina ni por mucho tiempo. Y generalmente esta otra, los glucosaminoglicanos, que esto recubren la mucosa
y evitan de cierto modo la adherencia bacteriana. Y por último nos quedan los anticuerpos, que los anticuerpos en las reacciones vaginales que impiden la colonización del introito y en el área perianal. Entonces, esto es muy importante como mecanismo de defensa. Tengan en cuenta entonces que todas las personas tenemos estos mecanismos de defensa activados precisamente para eso. Vamos a ver ahorita los gérmenes. Fíjense ustedes, nosotros entre la etiología tenemos unos enterobacterias, principalmente la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus mirabilis. Tenemos también unos gram negativos como la Pseudomonas, el Citrobacter. Tenemos unos gram positivos como los Staphylococcus, los sarcofitos y el Streptococo hemolítico del grupo B. Y otros oportunistas que están allí, la Gardnerella vaginalis y el Uroplasma, que pueden ser como oportunistas, pero el principal aquí están las enterobacterias, y el principal de esto, como lo voy a mostrar aquí, son las Escherichia coli. Fíjense ustedes aquí que aquí tendríamos los bacilos gram-negativos más habituales, pues aquí en orina estarían la Escherichia coli hasta en un 70%, el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter y la Serratia, en ese otro porcentaje, pero el más importante de todo es la Escherichia coli. Por eso entre los mecanismos de defensa hablábamos nosotros precisamente lo que yo les decía, cómo son los mecanismos de defensa que teníamos allá en la proteína de Trans-Hotman para que evite que esa Escherichia coli se adhiera fácilmente allí. Entonces ahí salían como los principales, los más habituales. Pero tenemos otros. Estos sería más o menos, podríamos decir que en un porcentaje podrían tener infecciones de vías urinarias hasta en un 80% de la presencia de ellos, y son infecciones de vías urinarias que no están complicadas. Y lo otro, hay una pseudomona, que esa pseudomona pues es gravísimo que se presenten, porque esta pseudomona me puede presentar una infección de vías urinarias recurrente o complicada. Eso sí es muy grave, me parece a mí. Una cosa que se me olvidaba decirles a ustedes: ¿cómo hacemos el diagnóstico de infección de vías urinarias? Entonces lo hacemos por medio de un urocultivo, con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero se me olvidaba decirles un dato clave: con la presencia de un germen. O sea que no es común usted encontrar un urocultivo con 2 o 3 gérmenes, no, con la presencia de un germen. Esa es la definición de la infección de vías urinarias, para que tengan en cuenta. Entonces, la infección de vías urinarias y en embarazo, los cocos gram positivos, pues que también están presentes, están hasta un 10 a 15%, Staphylococcus aureus, que puede estar allá también, o agente de transmisión sexual, que puede estar la clamidia, trachomatis, la Neisseria gonorrea también está descrita también a veces como oportunista, e incluso el virus del herpes simple genital también pueden estar allí. Y tenemos este que es muy importante, los no bacterianos. Los no bacterianos, que está el uroplasma también y el micoplasma. Pues serían no bacterianos, pero eso solamente es difícil de encontrar, pero se puede detectar cuando tenemos un urocultivo limpio. Y los agentes fúngicos, como generalmente cuando tenemos cándida o algunas esporas, principalmente pues, de hongos. Y este que es muy importante, el Streptococo agalactiae, Streptococo del grupo B agalactiae. Esto a todas las mujeres entre la semana 36 y 38, siempre se les hace un cultivo, ellas lo llaman así, el de la cola y la vagina. Es un hisopado perianal y vaginal y alto nivel de colonización materna, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque las mujeres portadoras del Streptococo agalactiae tienen que hacerse una profilaxis bacteriana durante el parto. ¿Por qué? Porque se encontró que cuando no hacíamos este hisopado perianal y vaginal, había mujeres que tenían parto y tenían complicaciones como sepsis materna posterior al parto o sepsis neonatal. Neumonías incluso se habían descrito. Entonces lo que hace es prevenir la sepsis neonatal temprana, incluso meningitis y neumonías del recién nacido. Y se encontraba que las neumonías del recién nacido precisamente estaban asociadas
al Streptococcus galactiae. Entonces, a todas las mujeres en embarazo siempre se les hace el cultivo rectal y vaginal para Streptococcus galactiae. Diagnóstico, ya les dije entonces el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Se dice que más o menos del 40 al 50% de las mujeres desarrollan síntomas urinarios, ¿sí? Por tamizaje. Entonces, acuérdense una cosa que es muy importante. ¿Cómo va a ser un diagnóstico de una infección de vías urinarias? ¿Qué problema tiene arrancar con un urocultivo? Yo tengo una paciente con alguna sintomatología urinaria. Si yo pido el urocultivo, ¿qué les voy a pedir? ¿Qué voy a pedir yo? ¿Un citoquímico de orina o un urocultivo? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? ¿Qué pido? ¿Urocultivo o parcial de orina? Urocultivo, doctor. Bueno, en lo posible urocultivo, estamos de acuerdo. Pero ojo a esto. ¿Qué problema tiene el urocultivo? Que se demora mucho tiempo. Que se demora mucho, no mucho tiempo, pero se demora mínimo 72 horas, mínimo 48 horas, puede ya haber crecimiento. Entonces el urocultivo, ¿yo con qué tengo que arrancar? Yo tengo que arrancar con un parcial de orina. Eso sí es muy importante tener en cuenta eso. Entonces eso es lo que llamamos los tamizajes. Entonces, más o menos del 40 al 70% de las mujeres desarrollan síntomas urinarios y yo tengo que detectar esas infecciones por medio de un tamizaje. Entonces, las bacterias en el embarazo reflejan la mayoría de las pacientes colonizadas anteriormente, como les decía, en el embarazo. Anteriormente, el embarazo ya venían colonizadas con bacterias. Eso sí es muy importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo generalmente con ellas? Lo que tengo que hacer es, los métodos de tamizaje incluyen un citoquímico de orina convencional que detecta, ojo, solo entre el 25 y pongamos el 60% de las infecciones encontradas en el urocultivo. Entonces, nosotros, ¿para qué nos sirve el parcial de orina o el citoquímico de orina? Para tener como una guía. Uno dice, bueno, hagamos un parcial de orina, pero este paciente, yo veo un parcial de orina que es dudoso. A usted le van a enseñar el parcial de orina, pero le doy un dato, se los antepongo, que esto es muy importante. En los parciales de orina nunca debe haber moco. Si hay moco, ese parcial de orina está contaminado. Y esos parciales de orina contaminados son dudosos. Pero si yo tengo un parcial de orina contaminado, pero tengo síntomas urinarios, pues yo prefiero hacer urocultivo y empezar tratamiento empírico. Empírico, que es muy importante. Entonces, las alteraciones que se encuentran en el citoquímico de orina, más o menos, ¿qué podría decir yo para que un citoquímico de orina estuviera alterado? ¿Yo qué podría decir? La presencia de 20 bacterias por campo podría ya hacer como en una micción espontánea, podría ya estar mostrándome la posibilidad de infección. O más de 2 bacterias por campo me podría mostrar infección. La presencia de piuria, que presencia de piuria significa presencia de más de 5 leucocitos por campo de orina centrifugada. Acuérdense una cosa que es muy importante, muchachos, el parcial de orina. Siempre el parcial de orina, en el examen o el citoquímico de orina lo vamos a dividir en dos. Un parcial de orina se divide entre la primera parte, que es la macroscópica, y la otra, que es la microscópica. Y cuando hacemos la microscópica, el parcial de orina está centrifugado. Entonces, allá en el macroscópico, ¿qué miran? Lo físico-químico, la apariencia, el pH, la densidad, le meten unas tirillitas para ver si hay nitritos positivos o no, le meten una tirillita para si hay presencia de glucosa. Esa es la físico-química, que es muy importante. Entonces, para que tengan en cuenta que ese parcial de orina solamente se hace, pero se comprueba, se confirma con la infección de vías urinarias con el urocultivo. Entonces ya saben ustedes lo que es la presencia de la piuria, ¿sí? Que es más o menos si encontramos más de 5 leucocitos por campo en orina centrifugada o más de 10 leucocitos por campo en orina sin centrifugar, que frecuentemente están acompañados de microhematuria, y la microhematuria es la presencia de 3 o más eritrocitos por campo en microscopios de gran aumento, la evaluación microscópica.
Y el sedimento urinario de 2 a 3 veces específicamente se puede mirar. Entonces, en ese sedimento lo que van a mirar es centrifugar la orina y van a mirar la presencia o no de los leucocitos. En la mujer con cistitis no complicada de origen extrahospitalario, ojo, hay una infección de vías urinarias, extrahospitalaria y la hospitalaria. ¿Cuál es la más grave? La hospitalaria, porque en la hospitalaria hay una cantidad de gérmenes resistentes. Estas mujeres que tienen una cistitis no complicada extrahospitalaria, que se encuentren con un citoquímico de orina sugestivo de infección urinaria, no es necesario realizar un cultivo, excepto en caso de que se recidive eso. ¿Me entendieron eso? Una paciente que empiece con síntomas urinarios bajos, que tenga síntomas irritativos solamente y que yo le encuentre a esa paciente que es extrahospitalaria, que no está hospitalizada, que no trabaja en ningún sitio, pues esa paciente se le hace el tratamiento y no hay necesidad de hacer un cultivo, a no ser que ese caso se recidive. Se inicia tratamiento con un antibiótico empírico según los estudios de sensibilidad del microorganismo. Nos encontramos en el área geográfica que ya más o menos les digo qué es eso. Y hay un test que les decía en el físico-químico que se llama el test de nitritos, que tiene igual una alta especificidad. Ese test de nitritos es muy importante para eso, que tiene una alta especificidad para eso. Esperen un segundito, muchachos. ¿Sí, aló? Sí, cuéntenme. Muy bien. Perdóname un segundito, es que estoy en clase. ¿Me puede repetir la llamadita un ratito? ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, el diagnóstico, ya ustedes saben, muchachos, que el test de nitritos tiene igualmente una alta especificidad. Ojo, el test de nitritos, o sea, las pacientes que me salga test de nitrito positivo tienen una alta especificidad para la infección de vías urinarias. Ya ustedes van a ver aquí la epidemiología específica. ¿Qué quiere decir la especificidad? Pero tiene una sensibilidad muy baja, casi del 50%. Entonces, ustedes van a aprender aquí que ese test de nitrito, aunque tiene una alta especificidad, casi del 97%, una sensibilidad solamente del 50%. ¿Qué significa sensibilidad y especificidad? Aquí lo van a ver. Este test de nitrito tiene esa problemática. Y la presencia de cilindros leucocitarios se considera por igual, por muchos autores que realmente dicen como diagnóstico, pero no se encuentra en todos los casos de pielonefritis. Uno puede encontrar entonces la presencia de cilindros leucocitarios y se considera como un factor de riesgo, pero no están todos. Y ojo, este dato que les voy a dar es muy importante. El grano de orina sin centrifugar es el mejor método de tamizaje rápido con una sensibilidad del 90% y una especificidad casi del 90%. Entonces, ¿qué es mejor a veces? Es mejor un gran de orina sin centrifugar que un parcial de orina. Es una prueba muy rápida que se hace porque me da una sensibilidad y una especificidad muy alta el grano. Y la presencia de más de 20 células epiteliales por campo sugiere la contaminación. Entonces ya tenemos 2 elementos para hablar de contaminación: la presencia de células epiteliales y la presencia de moco en el parcial de orina. Entonces ya saben los criterios diagnósticos, como se los decía, ¿sí? Ojo, miren estos criterios que son muy importantes, muy importantes. Hay una misión espontánea, una muestra obtenida por cateterización y una punción suprapúbica. ¿Me entienden cada una de las pruebas? ¿Qué es la misión espontánea? Que el paciente le dice, tome la muestrita, lávese los genitales, está listo. Esa es la misión espontánea. La muestra obtenida por cateterismo es que le lavan los genitales y le ponen un catéter, una sonda vesical y le toman la muestra. Y la punción suprapúbica, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes en eso. Entonces, si nosotros tenemos una misión espontánea, más de 100.000, más de misión espontánea, más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo agente uropatológico, un solo agente en la orina, practicada esa orina, ojalá en la mañana, entonces tiene infección de vías urinarias. Muchos autores les decía yo que requieren que se compruebe, pero generalmente en la práctica clínica no lo hacemos.
Ojo, 2 o más bacterias en un cultivo o la aparición de agentes como algunos no convencionales generalmente indican contaminación. Un paciente asintomático con igual o menos de 100.000 unidades de bacteria por mililitro, también entonces es la probabilidad de tener un cultivo negativo si se repite. Entonces, una de las condiciones, si ese paciente yo le hago un cultivo en una misión espontánea, debe tener un solo germen. Si tiene más de un germen, contaminado. Si ese paciente tiene menos de 100.000 unidades de colon y no tiene síntomas, este paciente lo más probable es que no tiene infección. Porque si yo le repito un segundo cultivo, tiene muy alta probabilidad de que casi el 100% de que el cultivo siguiente sea negativo. Y en una muestra obtenida por cateterización, que es muy importante eso, o es indicativo de infección con la probabilidad del 50% si la paciente tenga una verdadera bacteria. Entonces, nosotros tenemos que si tenemos una hecha por cateterización, si tenemos menos de 100.000 unidades, la probabilidad de infección es muy alta. Y ojo, cualquier cantidad de bacterias obtenida en una muestra suprapúbica hecha con todo el rigor, cualquier presencia de bacterias hace diagnóstico de infección de vías urinarias. ¿Sí me entendieron eso? Listo, muchachos. Doctor, o sea que en la muestra obtenida por caterización y en la micción espontánea, cuando uno hace el cultivo, deben ser más de 100.000 unidades formadas de colonia para que tenga una probabilidad de tener la infección. Para misión espontánea. Y para cateterización, entonces, ¿cuál sería? Entonces, para cateterización, por encima de 50.000. Si tiene, o sea, pongamos el 50%. Incluso muchos dicen una paciente asintomática con igual o menos de 10.000 bacterias por mililitro. No, es probable que no tenga esto. Es probable que no la tenga. Pero si de pronto yo le hago en una misión espontánea y ese paciente tiene más de 50.000 unidades formadoras de bacterias, tiene una infección de vía urinaria, una cateterización. ¿Sí? Y la suprapúbica, cualquier presencia de bacteria. De un solo germen. Acuérdense que es de un solo germen. Diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales entonces qué hacen? Es muy importante tener en cuenta esto. Miren, diagnóstico diferencial: vulvovaginitis, litiasis urinaria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los diagnósticos diferenciales que yo tengo aquí como se los enumero, vamos a hablar de la vulvovaginitis. Esas vulvovaginitis son infecciones que generalmente están dadas por 2 gérmenes principales. Ustedes van a ver que las afecciones que produzcan vaginitis, siempre que esté la palabra vaginitis, significa inflamación. Entonces, siempre que haya vulvovaginitis, hay 2 entidades que la producen mucho, que es la cándida y la tricomona. Pueden producir asintomatología irritativa como disuria, poliuria y tenesmo vesical. Entonces, puede que yo tenga una mujer en este momento esté cursando con una vulvovaginitis o con una tricomoniasis y le esté dando síntomas irritativos a nivel de la uretra, pero no tiene infección de vías urinarias. En cuanto a la litiasis urinaria, más o menos entre el 50 y 60% de los cálculos diagnosticados en el embarazo son expulsados solos. La mayoría están muy propensas a formar cálculos renales, pero se expulsan solos. Pero más sin embargo, el manejo quirúrgico que haya que hacer, por ejemplo, de una dilatación o alguna cosa, a veces se da, o algunos analgésicos sistémicos que hay que colocar. Pero la mayor parte de las urolitiasis o las litiasis urinarias se expulsan solos, esos cálculos se mueven mucho y pueden ser, cuando ellos se estacionan, puede producir un cólico renal y una propensión para que la mujer me haga una infección de vías urinarias, que generalmente es lo que se da. Entonces, cuando yo sospecho de la presencia de urolitiasis por el hallazgo, ¿cómo sospecho de una urolitiasis? Eso es muy importante. ¿Cómo yo sé que la paciente o cualquier paciente tiene urolitiasis? Graves en esto. Presencia de urolitiasis. ¿Cómo la sospecho? Si hay hematuria,
Si hay hematuria microscópica, la ecografía a veces no es muy precisa. Se necesita generalmente una ecografía excretora, que ya van a ver ustedes una ecografía excretora. Pero la litiasis renal, si hay dolor, como cálculos que me estén produciendo el cólico renal, hay que hacer un parcial de orina. Si me sale hematuria, esa hematuria lo más probable entonces que ese paciente tenga un problema de urolitiasis, un cálculo por ahí renal. ¿Y eso cómo se expulsa? Tomando abundante líquido, dándole analgésicos que me ayudan a quitar el dolor y a relajar el sitio donde estén. Hay muchos medicamentos que hacen relajación de la musculatura lisa y me ayudan, pero lo más indicado es abundante líquido. Y por último, vamos a mirar el tratamiento para esa infección. Entonces, ojo, espectro antimicrobiano adecuado, guiado por sensibilidad microbiológica, alta concentración urinaria, baja concentración en sangre, es muy importante, baja concentración en sangre, duración del tratamiento por lo menos posible el tratamiento, efecto mínimo en la flora bacteriana fecal y vaginal, y mínima toxicidad y bajo costo. Esos son como los datos más importantes del antibiótico. Muy importante que lo tengan en cuenta ustedes aquí. Espectro antimicrobiano adecuado, guiado por sensibilidad microbiológica, como decía, cultivo, alta concentración urinaria, pero baja concentración en sangre. Duración del tratamiento por el menor tiempo posible y lo que les decía, el efecto mínimo en la flora bacteriana fecal y vaginal para evitar pues, trastornos a nivel de la flora. Y mínima toxicidad, y que ojalá que sea de bajo costo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento. Entonces, el antibiótico recomendados en el embarazo son: tener en cuenta las consideraciones farmacocinéticas de los medicamentos. Acuérdense ustedes, muchachos, que es una cosa muy importante. En los antibióticos, ustedes tienen que tener en cuenta lo que es las consideraciones farmacocinéticas principalmente. ¿Qué es lo que significa la farmacocinética? Lo que el cuerpo le hace al medicamento. Lo que el cuerpo le hace al medicamento. ¿Y el cuerpo qué le hace al medicamento? Pues lo metaboliza, lo expulsa, lo absorbe. Entonces, hagamos de cuenta que La farmacocinética del medicamento. La farmacocinética viene a ser como la palabra lasme, lo libera, lo absorbe, lo metaboliza y lo excreta. Eso es muy importante mirar los medicamentos, para que miráramos las consideraciones anteriores. Y aquí ustedes pueden ver los fármacos más utilizados. Estos son como los más utilizados. La ampicilina, ¿a qué grupo pertenece? Yo no quise traerlo aquí como por grupos farmacológicos, pero ustedes lo van a mirar, lo van a leer. Los antibióticos, ¿cómo se dividen? ¿Cuál es el antibiótico más sencillo que hay? Las penicilinas. Exacto. Pero entonces, llamémoslo así. Primero, nos encontramos los antibióticos más sencillos que hay, se llaman los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos los vamos a dividir en espectro reducido, amplio espectro, ¿sí? Espectro reducido, amplio espectro y beta-lactamasa positivo. Ahí están los beta-lactámicos. Están las cefalosporinas, que también están dentro de los beta-lactámicos. Las nitrofurantoínas están en otro grupo diferente. Las cefalosporinas están dentro de los beta-lactámicos. Las sulfonamidas están en otro grupo. Entonces, empecemos con la ampicilina. La ampicilina, ¿a qué grupo pertenece? Pertenece a los beta-lactámicos, es de los aminopenicilinas, es el de amplio espectro. Les pregunto, ¿por qué hay que dar un antibiótico de amplio espectro en las infecciones de vías urinarias? Porque no se sabe si el microorganismo es gram positivo o gram negativo. No, señor. Entonces, No. es como para cubrir más el campo, ¿no? No. Acuérdense de una cosa. A ver, si miramos coloraciones de Gram, las coloraciones de Gram más existentes en infecciones urinarias, ¿cuál es?
Negativos, ¿no? Gran negativos, gran negativos. ¿Por qué le estoy dando uno de amplio espectro? Porque los más sencillos de ellos se llaman los betalactámicos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque están los de espectro reducido que solamente me cubren gram positivos. O sea que si yo le doy una penicilina a un paciente con infección de vía urinaria, no sirve para nada. Pero la ampicilina me cubre gram positivos y gram negativos. ¿Qué problema tienen las ampicilinas? La resistencia, de 20 a 30% de resistencia a los casos de Escherichia coli. Hay mucha resistencia. La ampicilina está muy pervertida en el mercado porque se utiliza indiscriminadamente. Entonces, si la ampicilina, yo tengo problemas con la ampicilina, ¿qué habría que hacer? Darle la ampicilina mezclada ¿con qué la mezclan? Para evitar resistencia. Con ácido clavulánico. Esa es la amoxicilina. La amoxicilina la mezcla con ácido clavulánico y la ampicilina con sulbactán. Entonces, muchas veces utilizamos la ampicilina más sulbactán cuando es una infección de pronto recidivante. La podemos utilizar. Pero la ampicilina como tal da buen resultado y tiene muy buena seguridad en el tratamiento, para que tengan en cuenta. La nitrofurantoína se utiliza mucho. Lean la nitrofurantoína, por favor. Se utiliza mucho en el tratamiento de infecciones de vías urinarias. Muy buena. Tiene unas contraindicaciones. Yo les estoy poniendo eso para que ustedes vayan y miren esos medicamentos. La nitrofurantoína se utiliza muchísimo en el tratamiento. Tiene unas contraindicaciones. No se debe utilizar en el último trimestre del embarazo. Vean por qué. Cefalosporinas. Las cefalosporinas que cubren gram positivos y gram negativos. Y es la elección muy cómoda en el tercer trimestre mientras sea el primer episodio. Si esas me dan en el repetitivo, no debo utilizar cefalosporinas o debo utilizar una cefalosporina de tercera generación, que la que más se utiliza es la ceftriaxona. Las sulfonamidas es en el primero y segundo trimestre, no en el tercer trimestre. Aquí hay dos medicamentos contraindicados para que lean por qué en el tercer trimestre no se deben utilizar: la nitrofurantoína y las sulfonamidas, que son muy buenos manejos, muy buenos. Ojo, nunca administrar quinolonas. Quinolonas no se deben de utilizar en el embarazo, ni tetracicrinas. Y el tratamiento ideal debe ser más o menos en curso de 7 a 10 días. Aquí les voy a anotar otro medicamento, anótenlo. Para las cistitis no complicadas, ¿cuál es el tratamiento ideal? Monodosis. Se utilizan monodosis. ¿Cuál es la monodosis que más se conoce para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias en cistitis? ¿Quién me lo quiere decir si no lo sabe? La eritromicina. No, entonces anótenlo. El otro medicamento que se utiliza se llama la fosfomicina. Fosfomicina de 3 gramos, dosis única. La fosfomicina viene en tabletas efervescentes o viene en polvo. Se utiliza mucho, mucho en nuestro medio. Yo utilizo una dosis única de 3 gramos de fosfomicina y da muy buenos resultados. También hacen esa fosfomicina que es muy útil en el embarazo. La idea es que si tenemos prematuros de esta índole, no los tengamos pues tan prematuros, porque los prematuros, mire, un niño que nazca prematuro, un niño puede nacer de 22 semanas, y esos de 22 semanas nacen y lloran y gritan, pero a la media hora se les acaba la cuerda. Ojalá que no tengamos el problema más grave aquí en las infecciones de vías urinarias, son los prematuros. Y en los prematuros hacen las comorbilidades gravísimas. Es muy grave esas infecciones, esos prematuros, porque hacen infecciones, son muy lábiles para infecciones y para muertes. Entonces, ojalá, muchachos, que tengamos en cuenta esto. Yo con estas cositas que les doy, ahí terminamos. Les respondo las preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, bien pueda, en este momento. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cómo se Claro. llama el hecho de tener más de 5 leucocitos por campo? No, cuando tenemos generalmente los leucocitos, que decíamos que tiene muchos leucocitos por campo en
en la muestra centrifugada. Sí, señor. Las piurias. Sí. Gracias, doctor. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Entonces, la mecánica es esta. Ya les di más o menos como el panorama de la infección de vías urinarias en el embarazo, ya como cosas muy generales. Les hablé de algunos antibióticos, algunas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo otro? Yo el día próximo, miércoles, les dejo minuticos antes de las 10 los clínicos. Y ustedes sus casos clínicos los realizan. Ustedes quieren, les pregunto, quieren que esos casos clínicos los hagamos por subgrupos. Porque es que el objetivo, a mí no me interesa, entiéndame una cosa, yo lo que quiero es que ustedes tengan como subgrupos allí y que de pronto ustedes hagan ese día como la conexión de su subgrupo y digan, esta señora que tiene 39 grados de temperatura y todo, aquí nos están preguntando que entonces, ¿qué hacemos? Que entre todos discutan. Pero fíjate que es que tiene 39 grados de pielonefritis y es pielonefritis acordática. ¿Sí me entendieron eso? La idea es que les damos los casos clínicos y ustedes pueden mirar, discutir entre ustedes, no tienen ningún problema. Ustedes quieren que lo hagamos por sus grupos. ¿Les parece, muchachos? Sí, doctor. Que ustedes siquiera se nutran, pero la idea es que hacerlos por sus grupos no es para que cuando lo tengan listo me avisan. Acuérdense de anotarme. No, yo es para que ustedes hagan el ejercicio, lean el caso clínico, entonces uno diga, no, ¿a ustedes no les parece que eso sea una asistitis? Doctor, Pero mira que es que, sí. y una Claro. pregunta, ¿por qué no lo hacemos en los grupos de rotación? Sí, no hay problema. No, está bien. Pero la pregunta que yo quiero es que no los hagamos individual, porque es que individual cualquiera empieza a tener dudas y empieza a preguntar ahí sueltamente. La idea es que lo hagamos en los grupitos hagamos los grupos de rotación y que ustedes ahí lo discutan y lleguen a un consenso. Entonces, Carol, usted va a ser la transcriptora de todo lo que decimos. Listo, aquí estoy haciendo el documentico mandando ahora. Ya. ¿Les parece? Listo, doctor. Bueno, muchachos, entonces yo creo que quedamos en esa forma. Me da mucha alegría pues, haber podido compartir con ustedes este espacio. Espero que esté muy bien. En el urinario vamos a compartir varios espacios por ahí de algunas cosas. Dios nos permita que tengamos la posibilidad de ir y mirar a una embarazada, hacerle maniobras del Leópold, escuchar fetocardia. Dios quiera que nos permita eso. Vamos a ver cómo va transcurriendo esa pandemia y que podamos verlos a ustedes otra vez allá adornando la universidad, porque si ustedes son los ejes fundamentales de eso, si no tiene sentido. Espero entonces que tengan un buen desarrollo del semestre, muchachos. A todos me resta desearles los mejores éxitos, bienestar para su familia, síganse cuidando mucho, hacen mucha falta, los extrañamos mucho y queremos que cada vez crezcan más. Un abrazo entonces para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, estén muy bien. doctor. Feliz día. Gracias, Yo les doctor. comparto la Muchas presentación. gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, Muchas doctor. gracias. Bueno, Hasta luego, doctor.